apropiación de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte de los profesionales de la salud. Puede llevarse a cabo con el exceso de intervenciones sobre los procesos fisiológicos de las mujeres, la hipermedicalización y patologización, un trato irrespetuoso, coacciones, falta de consentimiento informado adecuado a las mujeres, y esta violencia obstétrica deja huellas a nivel físico y emocional a las mujeres, y estas huellas perduran para siempre en nuestro cerebro. Por eso es tan importante como profesionales cuidar muy bien a las mujeres durante sus partos y asegurarnos de que siempre ellas son las protagonistas de su parto, que son las mujeres siempre quien deciden por encima de cualquier situación, porque es la mujer quien va a vivir para el resto de su vida con la experiencia que viva. Es una violencia reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas, y además hay países que tienen leyes ya para regularla. En mi primera experiencia como profesional con la violencia obstétrica fue nada más y nada menos en mi primer parto como estudiante de matrona. Fue atendido por una matrona y además estaba la mujer y su marido. Yo desconocía por completo qué era la violencia obstétrica y desconocía por completo si lo que estaba realizando esa matrona era correcto, pero lo que sí que me quedó clarísimo es que el trato que estaba presenciando era muy malo, muy denigrante con la mujer que estaba llorando durante su propio parto. No sabía si a nivel técnico había sido una buena actuación o no, pero había sido muy traumático a nivel emocional, y eso sí que tenía clarísimo que no había estado bien. Más tarde, cuando ya sabía más sobre el tema, me di cuenta de que lo que había presenciado era violencia obstétrica. Me acuerdo perfectamente de algunas frases que la matrona llegó a decir a la mujer cuando estaba reanimando a su bebé: esto es tu culpa por no haber empujado bien. De ese parto, que estuve muchos días llorando en mi casa, primero me pregunté qué es lo que hacía allí. Yo me había ido a Londres para aprender otro tipo de atención, una forma mucho más respetuosa de la que se llevaba a cabo aquí en España, y claro, me dio un golpe con la realidad tremendo, ¿no? Es un problema de salud pública global que depende de las personas. Entonces ese parto me enseñó qué es lo que jamás haría yo como profesional, que jamás trataría así a una mujer, que lucharía para que esto no ocurriera más. Además, otro problema importante de la violencia obstétrica es que es una violencia muy normalizada por parte de los profesionales de la salud. Es una violencia invisibilizada. Hasta hace muy poquito la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de nuestro propio país, negaba el término de violencia obstétrica. Hablamos del año 2018. Incluso a día de hoy muchísimos profesionales siguen negando que esta violencia existe. ¿Por qué? Porque la violencia obstétrica muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, los profesionales no la ejercen a propósito, sino que es un tipo de violencia que se ejerce sin ser consciente de que la estamos ejerciendo, porque estamos realizando prácticas que hemos normalizado tanto como profesionales que hemos llegado a creer que son normales y necesarias. A día de hoy sabemos que todas estas prácticas son dañinas y que deben ser erradicadas, porque por el camino dejamos a madres y a bebés dañados física y emocionalmente. Por ejemplo, la maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller es una maniobra invisible, no consta en ningún informe de salud de las mujeres, pero en cambio tenemos datos de que muchísimas mujeres la sufren a día de hoy en España. O el abuso de episiotomías en el parto. Tenemos unas estadísticas que dan miedo. En España un 42% de mujeres reciben un corte en su periné en el momento del parto, y a día de hoy la evidencia científica nos dice que como mucho deberíamos realizar un 10% de episiotomías, que abusar de ellas tiene riesgos para las madres a largo plazo, a corto y largo plazo. Si nosotros no nos actualizamos como profesionales, seguiremos perpetuando prácticas que ya están muy cuestionadas por la evidencia científica. Sabemos que producen más daños que beneficios, pero en cambio, como las hemos hecho y repetido y perpetuado durante el tiempo, pues crees que esto es lo correcto. Y como profesionales yo creo que tenemos el deber muy importante de actualizarnos, y después de entender muy bien que las mujeres son adultas y responsables sobre sus propios cuerpos y sobre su propia salud. Tenemos que dejar de infantilizar a las mujeres, olvidarnos del paternalismo
porque también es una forma de violencia obstétrica. Los profesionales tenemos la información y por lo tanto tenemos el deber de acompañar a las mujeres y de transmitir toda la información que tenemos para que ellas, las mujeres, puedan tomar decisiones verdaderamente informadas. Solamente con toda la información las mujeres pueden llegar a ser libres en sus maternidades. Es muy importante que cuidemos nuestra actualización profesional para erradicar la violencia obstétrica, reconozcamos a las mujeres como adultas y responsables, les devolvamos el poder que les pertenece y como profesionales entendamos cuál es nuestro lugar como acompañantes. Y esto es muy importante, que las mujeres siempre se sientan en control de su propio parto, de su propio proceso de la maternidad, porque el hecho de arrebatarles este control se percibe como violencia obstétrica. Haber sufrido violencia obstétrica puede suponer que las mujeres tengan mayor dificultad con el vínculo de sus bebés y puedan tener mayor riesgo de depresión posparto, ansiedad o estrés postraumático. Es decir, hablamos de la salud mental de las mujeres, ya no la salud física solamente, sino también la salud mental. Sufrí violencia obstétrica durante el parto de mi primera hija. Me preparé el parto muy a conciencia porque quería que fuera un parto lo menos intervenido posible, lo menos medicalizado posible, e incluso cambié de hospital para poder tener el parto de mis sueños. Durante el parto me infantilizaron, me mandaron callar, ignoraron mis peticiones, me negaron el agua. Perdí la cuenta de la cantidad de tactos que me hicieron. Llegaron a hacerme comentarios sobre el parto que yo quería, invalidando mis emociones o mis deseos. Cambiaron de turno, la anestesia la subieron y bajaron a su antojo, sin informarme. Una vez en el expulsivo, una matrona se subió encima de mí para hacerme la maniobra de Christeler. Y lo peor de todo es que yo sabía, porque estaba muy informada, que lo que estaban haciendo conmigo era violencia. Pero yo me sentía tan pequeñita y tan en sus manos, me sentía tan entregada y tan expuesta, que no era capaz de alzar la voz. Recuerdo que llegó un momento en el que dije que no podía más. Pedí que me hicieran una cesárea. Esto no terminó solamente en el parto, sino que el poco tiempo que estuvimos también en observación, el personal nos trataba como si estuviéramos haciendo peticiones exageradas. Por ejemplo, se llevaron a mi niña a bañarla y no dejaron que estuviera su padre o que estuviera yo acompañándola. Esto último, en comparación a formas de proceder mucho más graves, puede parecer mínimo, pero la ley de autonomía del paciente y los derechos humanos de la infancia nos están respaldando. Ya han pasado 6 años y este es el primer año, el primer cumpleaños que no he llorado. He hecho un gran trabajo de sanación y además pensaba que en un segundo parto más empoderado podría sanar del todo. Por supuesto que contribuyó y lo logré tener. Y si me estás escuchando, quiero que sepas que se puede. Pero eso no sanó por completo mi herida. Ahora te quiero hablar como profesional, además de como mujer que ha pasado por violencia obstétrica. En el camino para la sanación hay varias cosas que creo que puedes hacer. La primera es hablarlo, contar tu parto, sobre todo a aquellas personas que sepas que van a validar tus emociones. Escribirlo y reescribirlo, compartir en un grupo tu vivencia. Hay algunas páginas, algunas entidades como El Parto es Nuestro, donde reciben esos relatos de parto. Acudir a una psicóloga perinatal también puede ayudarte. Tener un segundo o tercer parto ayuda, pero nada va a ser determinante, pero no va a borrar de un plumazo todo aquello que viviste. Antiguamente partíamos de un modelo paternalista, que los médicos, las médicas eran quienes más sabían y que por lo tanto ellos y ellas eran quienes debían tener la capacidad de decisión sobre cómo se iba a actuar respecto de una persona. En primer lugar, la medicina como ciencia ha ido avanzando y cada vez tiene propuestas más invasivas y más tecnificadas, con lo cual hay también más potenciales riesgos.
Además, tal y como dice la ciencia y también la jurisprudencia, la medicina no es una ciencia exacta, por lo que nadie puede garantizarte que haciendo una cosa el resultado sea bueno y haciendo otra el resultado sea malo. En el año 1997 se promulgó el que se conoce como Convenio de Oviedo. Básicamente, a grandes rasgos, lo que establece es que la dignidad humana siempre está por encima de cualquier interés médico y que para hacernos cualquier intervención médica tienen que preguntarnos expresamente, tienen que habernos explicado nuestra situación, tienen que habernos explicado qué alternativas hay y qué opciones. Y tiene que incluir esta explicación qué pasa si no hacemos nada, qué pasa si esperamos. También no solo tenemos el derecho a consentir, sino que tenemos el derecho a rechazar, es decir, no quiero esta intervención. Cada mujer es diferente y por lo tanto va a tomar decisiones diferentes según sus propias vivencias y necesidades. Erradicar la violencia obstétrica desde la perspectiva de los derechos humanos no tiene que ver con un parto concreto, es decir, con promover partos medicalizados o naturales o partos en casa. Sencillamente tiene que ver con reclamar una atención respetuosa con nuestros derechos, es decir, reconocernos más allá de prestarnos una atención basada en evidencia o en la fisiología, implica reconocernos como seres humanos válidos, tanto a nosotras como a nuestros bebés. Reconocernos como personas que podemos tomar nuestras propias decisiones respecto de nuestras vidas, nuestra salud y las de nuestros hijos e hijas. Hemos hecho una encuesta en Instagram sobre violencia obstétrica, por lo tanto los datos que os voy a compartir ahora no son datos oficiales de ningún lugar, más allá de las mujeres que han participado en esta encuesta. Cuando preguntamos si han sufrido violencia obstétrica, 1.067 mujeres responden que sí, frente a 959 que responden que no. Esto se traduce en un 53% de las mujeres. Les preguntamos también a estas mujeres si pudieron señalar o frenar aquella agresión. 263 mujeres dicen que sí y más de 1.000 responden que no. A las mujeres que sí sufrieron violencia obstétrica, pero que no lo señalaron en ese momento, les preguntamos si aún así en ese momento se dieron cuenta que estaban viviendo violencia obstétrica o si fue un pensamiento y una conclusión a la que llegaron a posteriori. 319 mujeres se dieron cuenta en el momento, pero más de 700 se dieron cuenta a posteriori, es decir, que es una violencia que está muy camuflada. A las mujeres que sí han sufrido violencia obstétrica, les preguntamos si han tomado alguna acción legal y solo 40 responden que sí. A las que no han tomado ninguna acción legal, les preguntamos por qué no lo han hecho, sino porque no tenían fuerzas o ganas o capacidad o por no saber que podían hacerlo, ¿no? Entonces, más de 600 optan porque no tenían fuerzas para batallar con eso, pero casi 400 dicen que no sabían que podían hacer algo al respecto. Yo entré por la puerta del duelo perinatal no por una experiencia personal, sino por la experiencia de una de mis mejores amigas que perdió a su hija durante el parto. Aluciné, si me permites, déjame que te lo diga así, aluciné cuando vi los comentarios que muchas personas que se dedicaban al mundo de la ginecología y la obstetricia, del personal sanitario, les hicieron, me alucinaron muchísimo. Fue ahí donde yo empecé a formarme en todos estos temas de la psicología perinatal, cuando descubrí otras violencias obstétricas que no solamente tenían que ver con el duelo perinatal, por desgracia. Creo que desgraciadamente la mayoría de personas que hemos gestado y parido nos hemos encontrado alguna vez en alguna situación que no sabemos si está bien o mal, que en algún rincón sabemos que no está bien porque no estamos cómodas. No dar tu opinión, confiar tanto en estas profesionales de la medicina porque realmente tienen como la cobertura médica para que confiemos a ciegas en ellas, pues muchas veces callamos, ¿no? Ya como mujeres nos educan sobre todo para callar en lugar de hablar. Por lo tanto, en una situación tan frágil, ilusionante, alegre y a la vez que te despierta mucha ansiedad y muchos miedos como es el proceso de gestación y de parir, pues muchas veces no nos atrevemos a decir, oye, esto no estoy de acuerdo, o qué me estás diciendo, qué me estás haciendo. Hay muchas personas que creen que, claro, si me quieren programar un parto, por algo será, ¿no? Maniobras de Christeller, que es que te aprieten para ayudar, entre comillas, al bebé a salir, cuando realmente es una maniobra que es ilegal, que es muy peligrosa, tanto para la persona que está pariendo como para esa criatura que está saliendo, ¿no? Tú tienes tus derechos.
que tienes que sentirte acompañada, en sintonía, que las profesionales que te acompañen tienen que informarte bien, explicarte, incluso en el momento del parto, qué intervenciones van a hacer, que si tú preguntas te tienen que responder sin que crean que estás menospreciando su trabajo. Sencillamente tú estás queriendo tener la información porque tú necesitas saber qué está pasando con tu cuerpo, cómo está yendo tu parto. Tienes todo el derecho. Cuando analizo un poco mi historia como mujer, me doy cuenta que en la infancia la figura que me llegó fue la de la princesa desvalida. Esa princesa que pone el cuerpo al servicio. Y así, durante la infancia y la adolescencia también se vio afectada la sexualidad. Y en ese camino nos vamos perdiendo el autoconocimiento, nos vamos perdiendo la exploración y el conocer en profundidad nuestros cuerpos. Así que la información que vamos recibiendo es una información sesgada. Yo no conocí mi cuerpo hasta que no me convertí en madre. Cuando tenía 22 años, tuve a mi primera hija y del parto en hospital me llevé de regalo a casa una episiotomía. Y fue el dolor de esa episiotomía, el dolor físico sobre todo, que me llevó a coger un espejo y mirar. Y ahí también empecé a conectar con el dolor emocional. Y me di cuenta que durante el embarazo había podido batallar más o menos. En el trabajo de parto, en casa, maravilloso, libre, fui haciendo y mi cuerpo se fue abriendo la vida. Llegué al hospital de 10 centímetros de dilatación, primeriza, sí, encima joven, tenía cara de niña, así que sentí una falta de empatía total, o sea, fue un choque. Y ahí también me di cuenta que cuando me tumbaron, me hicieron un tacto doloroso y me dijo, estás de 10 centímetros, vamos, corre, corre. Pensando, ¿cómo corre? No puedo ni caminar. Por muy claras que tengas algunas cosas, yo tenía claro que no quería una episiotomía porque venía de historias familiares de episiotomía y le tenía pavor, me la llevé de regalo y no supe ni balbucear un no. Solo supe decir gracias cuando vi a mi bebé. En esa autoexploración, en el posparto, me di cuenta de que, uno, necesitaba mucha más información y necesitaba trabajarme a mí misma para poner voz a mi cuerpo. Y eso entonces también me hizo ver que tenemos una sociedad carente de maternaje, donde no hablamos de los procesos de embarazo, de parto, de lactancia, de posparto, hasta que no estamos embarazadas. Poder hablar mucho más de estos temas, de romper el tabú de la menstruación, poder hablar mucho más de lo que sienten y lo que necesitan los cuerpos gestantes, qué se necesita en el trabajo de parto de verdad, cuáles son las necesidades que como mamíferas tenemos, y que toda esta reapropiación de nuestros cuerpos pueda ayudar a otras y sobre todo pueda ayudar a nuestras hijas. Mi madre sufrió mucha violencia obstétrica y no se puede concebir una madre, ¿no?, sin un bebé, ¿no? La violencia que se ejerce contra las madres también es violencia que reciben esos bebés que nacen en nacimientos violentados. Es la primera vez que me pongo delante de una cámara a hablar de esto y realmente lo hago desde el corazón y queriendo que se conozca que no podemos subestimar el impacto que tiene esta violencia en toda la sociedad, no solamente en las madres. Yo nací en agosto, el personal del hospital estaba bastante reducido por las vacaciones y mi madre llegó cuando mi hermana y yo decidimos nacer. Llegó de parto, pero no era conveniente en ese momento que naciésemos, un parto gemelar no convenía. Se le administraron fármacos que le pararon el parto. Obviamente mi madre nunca tuvo ninguna información sobre esto. Los monitores recogieron que mi hermana estaba sufriendo, pero nadie hizo nada hasta que mi madre sintió que algo no iba bien y realmente reclamó esa atención. Todo quedó registrado en esos monitores que después se apresuraron mucho a eliminar todas estas pruebas. Y bueno, mi hermana había muerto en el hospital, estando en monitores y sin haber tenido la oportunidad de nacer con vida, porque ese parto se intervino por la conveniencia de los profesionales que acompañaban a mi madre. Mi madre indefensa, después de una ecografía en la que no se le dijo que mi hermana había muerto, pues anestesia general, cesárea, y así nací yo. Y después no pasé inmediatamente a estar piel con nadie, sino que fui directa a una incubadora. Durante toda mi vida esta historia ha tenido muchas consecuencias, pero realmente creo que llegué a darme cuenta del impacto tan grande que tiene esta violencia
En mi primer embarazo, el miedo al mismo embarazo, el miedo a la muerte, el miedo a morir, el miedo a sufrir esta violencia y la falsa creencia que más adelante desmonté, pero que en ese momento asumí como mi responsabilidad el evitar ser víctima de esta violencia. Es decir, me responsabilicé a la víctima, ¿no? Ridículo, porque no hay nada que pueda prevenirlo. Sí, la información sí que es poder, me pudo ayudar a elegir ciertas cosas, me hubiese podido ayudar en ciertas situaciones a identificar esa violencia y a llamarla por su nombre. Y he llegado a sufrir muchos terrores nocturnos que se acabaron siendo memorias o recuerdos prenatales que se activaron en mi primer embarazo. Al final, porque he decidido dedicarme a esta rama, gracias a eso he tenido acceso a información que me permitió validar cómo me sentía y entender que lo que me pasaba era normal y que lo que pasó en mi nacimiento me afectaba y que esa violencia también la recibí yo y que no solo es la historia de mi madre, sino que también es mi historia. Creo que es muy importante cuando hablamos desde el punto de vista de la monomarentalidad, hablar de la infantilización que se da en casi todos los casos. Per se, por ser una mujer, pues tenemos la lacra a nivel social. ¿Qué pasa cuando esto se traslada a un hogar monomarental? La violencia obstétrica no necesariamente tiene que darse más, pero sí que es verdad que, pues como estamos metidas en este sistema patriarcal, donde se supone que, una vez más, la pareja como institución lo avala todo, sigue pareciendo que a nosotras nos falta algo. Creo que la voz de muchas mujeres monomarentales es incluso menos escuchada. En el caso de las mujeres monomarentales, yo siempre digo que independientemente de la persona o las personas que os acompañen, que es súper importante que durante el proceso de embarazo estas personas estén informadas de qué sí y qué no. En mi caso, por suerte, tuve un parto muy respetado, donde no hubo violencia obstétrica, donde la persona que me acompañaba, que en este caso era mi madre, tenía muy claro qué era lo que sí, qué era lo que no. Pero sí que es verdad que, por desgracia, las clases preparto, las mujeres que conocí, no todas corrieron la misma suerte, ¿no? Pues yo he visto desde una compañera muy cercana a la que le rompieron la vejiga. Yo no tengo que andar dando las gracias de haber sobrevivido mi parto, porque lo normal es que no haya violencia obstétrica. A mí me parece súper importante, aunque sea un año más tarde o lo que sea, ¿no?, que esto se luche, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente una mujer que está puérpera, lo último que le apetece es tomar medidas legales respecto a la violencia obstétrica. Entonces sí que sería muy importante que haya, bueno, pues un sistema, ¿no?, que haya a nivel estructural apoyo para que esas mujeres, esas familias, esas parejas puedan, primero, prevenir que esto suceda y segundo, que, bueno, pues que si por desgracia sucede, se tomen medidas legales. Mi primer parto fue hospitalizado y el segundo fue en casa. El primer parto se detuvo y entonces estuve horas y horas y tuve la oportunidad de intentar vincularme con decenas de profesionales que pasaron por ahí. Y entonces me encontré con una llevadora que decía las respuestas del libro, pero yo no sentía que hubiera una comprensión más allá. Entonces pido un cambio y se fue a buscar a lo que yo llamo a la prima de Zumosol, porque llegó con una matrona y me dijo: es lo que te ha tocado. Y bueno, por suerte esto era a las 7 de la mañana y bueno, y a las 8 pues vino otra. De estas 8 de la mañana hasta la hora de la cesárea, que fue a las 10 de la noche, 9-10 de la noche, pues pasaron muchos profesionales, estudiantes, que eran caras que me miraban y yo, pues no sé, me sentía un poco objeto de museo. Lo que pasaba con mi bebé es que estaba girada, entonces intentaban girarla, esto a mí me daba un pánico. Bueno, hubo todo un proceso a ver qué pasaba con este parto que estaba detenido, y era consciente porque había leído a Michelle Oden, esto es el problema de estar informada sin estar empoderada, de que es necesario oscuridad, calor e intimidad. Yo tenía aire acondicionado, tenía una ventana que era imposible tapar con ninguna cortina, o sea, yo no podía cerrar la luz de ningún modo, y lo de la intimidad, cero. En la próxima vez yo no salgo de casa para parir. Aparte de que luego pues me di cuenta de que la toma de decisiones, la cesárea no era necesaria.
que yo lo hubiera podido hacer de otra manera si no hubieran habido todas estas situaciones. Esa experiencia que yo había tenido en el hospital estaba activando las heridas traumáticas que yo ya traía desde la infancia. Yo siempre digo que viví 2 partos. El que arrancó en casa, todo bien, lo normal, ¿no? Rompes aguas, empiezas a tener contracciones, dilatas, todo muy intenso, pero todo vivido desde una situación de serenidad y de alegría. Pero yo ya sabía que iba a un hospital que no eran nada propensos a un parto respetado. Para mí ese era el concepto. Fue muy poco empoderante, fue totalmente un machaque constante. Si vomitas es porque no comes bien, si no, tu hijo es pequeño es porque no comes. Culpa, culpa, culpa. Cuando yo planteo que lo que quiero es un parto natural, en el hospital, pero natural, lo menos medicalizado, los comentarios empiezan como, eres una de estas hippies, eres una de estas... Siempre me he preguntado por qué seguía allí. Yo no tenía más información sobre el parto. Nunca me sentí suficientemente sostenida para hacer un cambio. Y me metí en la boca del lobo. Y me atiende la comadrona, todo... Me sigue tratando como que todo va muy bien, hasta que oye de mi boca él, no quiero que me pongas oxitocina, no quiero que me mediques, yo quiero que esto vaya a su ritmo. Y vuelve. Otra, ¿ves? Otra de estas hippies. Entonces, joder. Mi ginecólogo oficial no quiso venir porque no era una cesárea. Entonces empecé mi dilatación. Y para eso no se les ocurrió otra cosa que mandarme al piso de arriba, junto con las que han parido y con personal médico que no tenía ni idea de un parto. Mientras me estaban preparando en la habitación, comentarios de esa personal médico diciendo, ¿cómo te atreves? ¡Qué valiente! Ya verás, no sé qué. Y yo entre medio contracciones. Me metí en la ducha y silencio, agua caliente, respirando, y en media hora eso se había acelerado un montón. Pero nadie me hacía caso. Como que era una exagerada, que no podía haber ido tan rápido. No sé, en ese momento me rompí. Pensé que no podía hacerlo. Y me di cuenta que si no pedía epidural, nadie vendría. Y pariría en planta yo sola con mi pareja. O al menos es el miedo que se me puso en la cabeza. Así que dije que quería epidural y me bajaron al paritorio. Y la comadrona, sus comentarios eran doble comentarios. Los que me dirigía a mí y los que se pensaba que yo no escuchaba, pero yo los oía como de fondo. Esos de la gine no llega, entonces en plena contracción. ¿Quieres la epidural? No, pues venga, les llamamos. Y me puse en la puñetera epidural. Y siempre he pensado que ese fue el error. Porque a partir de ese momento yo dejé de sentir, de ser un ente activo en mi parto y me pasé a convertir en un puto mueble, ¿sabes? Es como que no sentí nada. Se acercó otra vez el anestesista y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y yo, bien, no duele. Como que noto que va haciendo, pero no duele. Muy bien, muy bien. Yo siempre he pensado que volvió a meter otra inyección o algo, porque simplemente cuando él se fue de la habitación yo empecé a no notar nada. Y no fui consciente hasta que le dije, a mi pareja, oye, cariño, ¿qué me ha puesto aquí en la pierna? ¿Qué es esta madera? Y era mi pierna. Pero claro, esa epidural provocó que yo no pudiera hacer nada, ni incorporarme, ni moverme de la cama a la camilla, ni apretar. Bueno, estuve 1 hora parada, esperando a que la ginecóloga llegase. Y cuando llegó, me llevaron al paritorio. Y allí, ella, cuando entró, se la veía como, ¡hey, Cristina, va, que vamos a hacer el parto que querías! Y la comadrona le dijo, no llegabas. Las enfermeras, recuerdo una, obviamente no le recuerdo la cara ni nada, pero estaba aquí al lado y me dijo, pero aprieta, pero que no sabes parir a tu hijo, aprieta. Y es que no podía, porque no tenía ningún tipo de control de mi cuerpo ni sensibilidad de nada. Tuvieron que hacerme episiotomía. Aunque el niño venía muy pequeño y yo estaba súper dilatada, no podía hacer fuerza y tuvieron que sacarlo con ventosa, entonces
Bueno, no fue una episiotomía muy grande, también me he recuperado bien, o sea, por eso digo, a nivel físico es como que me he recuperado bien, pero hace 4 años de esto y estoy llorando por los rincones, ¿sabes? La enfermera, esta maravillosa, tuvo que apretarme la barriga para ayudar a salir. No me acuerdo del nombre de la maniobra, pero sé que es Christeller. Sí, la Christeller. Pues está prohibida, por cierto. Sí, está prohibida. Está prohibida, pero a mí me la hicieron. Y de golpe me dicen, acerca las manos. Y me dieron a mi hijo. Fue como muy extraño porque es que ni me lo esperaba. Después de estar tan presente en todo, ni me esperaba cuando llegó. Me lo dejaron coger durante poquito rato. Por no sé qué, se lo llevaron. Parece ser que mi placenta estaba destrozada o en todo ese proceso se destrozó, pero empezó a salir sangre y sangre. Entonces mi pareja se asustó, se quedó a mi lado, en plan, ¿qué le está pasando a ella? Y yo solo tenía la cabeza así mirando, en plan, no sé lo que me están haciendo, me da igual, pero ¿dónde está mi hijo? La comadrona lo acercó y me dijo, está tranquila que está bien. No llegó a ser un piel con piel de verdad, porque yo iba toda con batas y tampoco, aunque lo intenté, me decían, no. Claro, no estaba en el sitio adecuado. Y se llevaron a mi hijo durante 2 o 3 horas. Me dijeron que como era pequeño, tenía que estar en incubadora. Y yo estaba, después de todo ese shock, no sabía qué decir. Se apartó en 2 ocasiones más y volví a sacar la mala leche porque le dieron biberón, le dieron agua con azúcar en diferentes momentos. Vamos, que hicieron un completo, hostia. Y yo en todas esas lo único que pensaba es bueno, vale, pero ahora que no me quiten la lactancia, que no me quiten la lactancia. Y la peleé muchísimo y la pude salvar. Y en todo eso, pues yo estaba con mis hormonas, con un niño, con la familia llegando y diciendo qué alegría, y claro que qué alegría, pero yo solo quería hablar de mi puñetero parto y de lo mal que lo había pasado. Y aunque sí que la gente me escuchaba, nunca era suficiente. Pero hubo un momento en el que me di cuenta que tenía que dejarlo de lado, lo relegué y prioricé otras cosas. Y con los años ha vuelto a salir. Y ahí está. Espero que poquito a poco vayamos concienciándonos y que esto vaya ocurriendo cada vez menos. Como decimos en Expándete, no estás sola. Busca buenos recursos como los que te ofrecemos y si en algún momento necesitas ayuda, búscanos. Sí que es cierto que me mueve mucho el que nos unamos para que esto termine, que esto acabe, que desmontemos y que visibilicemos esto. Si violentamos a las madres, violentamos a la sociedad y tiene que terminar, esto tiene que terminar. Durante mucho tiempo yo lo que pensé es que había tenido un parto no respetado, como si eso fuera menos, hasta que descubrí el concepto de la violencia obstétrica y entendí que la violencia, igual que la violencia de género, también puede ser psicológica.